Y bueno, loco, ¿cómo están? Yo la verdad estoy triste porque ya hoy se hace oficial la salida de Íñigo Martínez. Hace 2 días estaba todo tranquilo, una mañana tranquila y de la nada veo que Mateo Moreto dice Íñigo Martínez está cerca, dice el Al Nassr, y terminar su contrato con el Barcelona. Y en el lapso de esa hora entre eso y el Here We Go de Fabrizio Romano para confirmar que eso iba a pasar, la gente, incluyéndome, creándose 700 teorías en su cabeza. Y al final fue que en su contrato de renovación, que lo tenía hasta 2026, había una cláusula que si un equipo venía a ofrecerle un muy buen salario, iban a acordar para que él saliera gratis. Y bueno, el Al Nassr viene a hacer eso. La gente diciendo, pues no, es que el Barça no le puede sacar dinero a Arabia. Y bueno, loco, si aceptaron esas condiciones, ¿qué se le va a hacer? Negociando han sido un poco malos. Creo que los únicos 2 negocios que vería, bueno, 3 buenos en los últimos 2 años ha sido más o menos el de Julián Araujo, 10 millones al Bournemouth y ni tanto. Mikayil Faye, que sin debutar en primera división y solo estando en tercera, se lo llevaron por unos 13 millones. Ese creo que sí me parece un acuerdo bueno. Y el de Pau Víctor, que a pesar de no tener tantos minutos, se lo llevaron por 12 millones. El Barça solo se quedó con 8,5, pero bueno, al menos la venta estuvo decente. Esto deja una incógnita de quién va a acompañar a Cubarsí como el central titular. Araujo, pues la mayoría de la afición lo odia por lo que pasó contra el Inter y los recuerdos del PSG. Yo la verdad me da igual, también estoy afectado por esas cagadas, pero pues no lo voy a matar así por así. Aunque sí debo decir que en este sistema de Flick es donde él sale más retratado por las cosas que no puede hacer. Defensivamente, por ejemplo, la 22-23 fue una bestia, pero ha bajado tanto eso de nivel. Y en las otras donde se le necesita subir, la verdad es que no ha hecho mucho. Ha tardado en entender la trampa del offside. En pase, vamos 5 años esperando que evolucione y parece que se ha quedado en lo mismo. Y ni modo, Christensen es un tipo que pasa en el hospital, entonces no sabemos. Eric García, pues para mí es una incógnita. No sé, yo no tendría problemas si él fuera titular, como rindió la temporada pasada, tanto titular como de suplente. La verdad es que para mí, yo solo debo callarme y esperar a que haga las cosas bien, como lo hizo. Pero claro, no sé si Flick lo va a seguir viendo como central, después de lo bueno que estuvo como lateral. Tal vez sí, tal vez no. Cubarsí y Eric fueron la pareja titular que ganaron los Juegos Olímpicos para España en el 2024. Así que bueno, a ver qué pasa. Mientras que por Íñigo quiero recordar algunas cosas. Cuando recién llegó y en los primeros amistosos contra el Arsenal, Madrid, Milan y Tottenham, no jugó absolutamente nada porque estaba con molestias y al final esas molestias tardaron en sanar, tanto que lo registraron ya en el último día y terminó debutando en los minutos finales contra los Osasuna el 3 de septiembre. Ese primer mes no hizo mucho, la verdad, solo una titularidad contra el Mallorca. Luego siguió siendo suplente y contra su ex equipo, el Athletic, 90 minutos, portería 0. Y siendo titular en los siguientes partidos, contra el Shakhtar, contra el Madrid, donde hizo un poste, casi marca un golazo, pero lamentablemente se perdió. Y finalmente ese 0-1 contra la Real Sociedad, que fue estresante. Si no mal recuerdo, con las lesiones de Koundé o de Araujo, creo que había sido Koundé, Íñigo se había ganado la titularidad, entonces bien por él ahí. Luego, si no mal me equivoco, se lesiona afuera del campo, vuelve contra el Barbastro y en ese partido después de 11 minutos se vuelve a lesionar y hay que esperar otro mes para verlo de vuelta. Lo que ya eran básicamente 2 meses y solo jugando como 3 partidos. Luego estuvo entre titularidad, suplencia, rotación y todo eso. En el tramo más importante de la temporada fue suplente. En el 2-3 contra el París, suplente. En el 1-4 había sido suplente, pero por la expulsión de Araujo y la salida de Lamine terminó entrando. No jugó el clásico, no jugó contra el Girona. Y finalmente en los últimos 4 partidos de la temporada nos dio una pista de lo que iba a ser su pareja de centrales con Cubarsí. En el 2-0, tanto contra la Almería como contra la Real Sociedad, Rayo Vallecano 3-0 y el Sevilla 1-2. 3 porterías a 0 en 4 partidos. No sabíamos lo que iba a venir en la siguiente temporada. Para la siguiente temporada, Íñigo parecía simplemente un jugador más de rotación, o al menos así lo veía yo. Araujo se había lesionado en la Copa América. Yo pensaba que los titulares iban a ser Christensen con Cubarsí, o él con Christensen, o una rotación tremenda. La verdad no tenía muy claro.
El panorama para el Barcelona la temporada pasada, antes de iniciar, se miraba feo. Ya vemos cómo terminó. Esta vez sí tiene rodaje en los amistosos, jugando contra el Olot, contra el City, el Madrid, el Milan y el Mónaco. Y gracias a las lesiones de Araujo y Christensen, Íñigo terminó siendo titular. Titular contra el Valencia, el Atlético, el Rayo, el Valladolid, el Girona, el Mónaco, el Villarreal, el Getafe, hasta que por fin tuvo descanso contra el Osasuna. Luego fue parte importante de probablemente el mejor mes del Barça en la temporada pasada. El 5-0 contra el Young Boys, donde marcó gol y asistencia. El 3-0 contra el Alavés, el 5-1 contra el Sevilla. Y sus dos partidos para mí más importantes por el hecho de ser los primeros grandes escenarios donde Íñigo podía demostrar algo. Muy buen partido contra el Bayern Múnich y partidazo en el Bernabéu, el 0-4 contra el Real Madrid, donde dio asistencia, si no me equivoco, en el último gol. Y de ahí fue titular y jugó los 90 minutos en absolutamente todos los partidos hasta terminar el 2024. Precisamente por la plaga de lesiones tuvo que jugar de titular contra el Barbastre, un equipo de tercera. Y finalmente se lesiona en la final de la Supercopa de España contra el Madrid en el 2-5. Pero pues por lo menos su cuerpo aguantó hasta que volviera uno de los centrales, en este caso Araujo. Y eso se le agradece, porque la temporada pasada había sido de cristal y solo jugó 25 partidos. Y esta temporada aguantó lo suficiente hasta que uno de los centrales de cristal también volviera. Vuelve a ser titular en los partidos importantes, en la serie contra el Benfica, en la serie contra el Atlético de Madrid en Copa y los partidos de Liga. En la serie contra el Dortmund fue titular en la ida. El tremendo rechace que tuvo contra el Leganés, que nos dio la Liga, o fue parte importante por lo menos. La asistencia contra el Celta. Esos 120 minutos contra el Madrid, donde tuvo que jugar hasta de lateral izquierdo porque Gerrard ya no podía. Y la verdad es que dio buen rendimiento. La serie contra el Inter, donde en su cambio, donde entró Araujo, lamentablemente no sabíamos que era su último partido en Champions. La verdad es que ya en los últimos partidos había bajado el nivel. Tiene sentido teniendo en cuenta que era la primera vez que estaba en los grandes escenarios, ya teniendo 33, 34 años, ya estaba fundido, lo jugó absolutamente todo en la primera parte de la temporada, él y Cubarsí. Y bueno, hay que meterse en la mente de uno y decir que tal vez ya no se miraba su cuerpo necesario, que esta temporada le exigió más de lo que estaba acostumbrado. Hay que decir que en las últimas 2 o 3 temporadas no había jugado tanto, creo que eran 16 partidos en la 22-23 y 25 en la 23-24 y puff, de la nada te ves en unas semis de Champions, ganando tu primera liga, tu primera Copa del Rey y ganando tu segunda Supercopa de España. Que Íñigo, por lo menos agradezco esto. La verdad es que otros jugadores que estuvieron aquí en momentos jodidos no se pudieron ir con un título. Luuk de Jong, Adama Traoré, Aubameyang, que pues técnicamente se le cuenta la liga la 22-23, pero no estuvo. En todas solo tuvo minutos contra el Rayo. Gundogan, que el año pasado fue una situación similar, aunque él fue para inscribir jugadores o porque Flick no contaba con él, no tanto por decisión propia, diría yo. Y bueno, hasta ahora de esos jugadores que les tenemos mucho cariño pero que dudaron poco, Íñigo creo que es el que ha salido mejor, porque es el que estuvo titular y ganó los 3 títulos de España, la Liga, Copa y la Supercopa. La Champions lamentablemente no se pudo, eso me va a doler toda la vida, pero a Íñigo solo le digo gracias por estar ahí y ojalá le vaya bien en el Al Nassr. Y bueno, loco, adiós. Más tardito la previa contra el Como.